Mi querido Walter Daniel, porque ayer era justamente el motivo de llamarlo, bueno, entrevistarlo, bueno, tenía otras cuestiones también, digamos, de agenda, así que bueno, pasó el día de ayer, pero hoy ya está un poco más relajado, así que lo vamos a recibir nuevamente en nuestra casa, aquí en Radio Atlantis. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, el senador nacional Víctor Ziegelman. Walter y Martín, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, Víctor, aquí estamos, bueno, siguiendo un poco todo lo que tiene que ver la actualidad política nacional, la economía nacional sobre todo, porque se vienen tiempos difíciles en la Argentina en lo que se refiere a la situación económica tras la aprobación en diputados de la exención del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores que no superen el 1.770.000 pesos, y eso va a implicar justamente que muchas provincias dejen de percibir un monto bastante importante en las arcas para el próximo año, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Yo ideológicamente siempre creí que el salario no debiera pagar el impuesto a la ganancia. Eso está claro. Ahora, cuando el proyecto llega a diputados, o cuando el ministro hace el anuncio, mejor dicho, nosotros presentamos junto a 27 senadores de todo el país, yo presenté un proyecto de resolución de mi autoría, donde lo invito al ministro a que venga al Senado a explicarnos cómo va a instrumentar esta baja en el cobro del impuesto a las ganancias, esta reducción. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien yo tengo interés como todos, que bueno, la gente tenga más plata en el bolsillo, el tema es que es un impuesto coparticipable. Y entonces cuando él hizo el anuncio dijo de que lo iban a compensar esa plata a las provincias con el impuesto país. Pero el impuesto país tiene afectación específica, va al ANSES y a las viviendas sociales. Y tampoco hay un proyecto que modifique, un proyecto de ley que modifique esa afectación específica que hoy tiene el impuesto país. Entonces, teníamos varios interrogantes, presentamos el proyecto, convocándolo al ministro, nunca fue. Cuando se trató en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda la media sanción de diputados en el Senado, yo planteo esto que estoy diciendo, y entonces la OPC, que es el organismo que hace oficialmente en el Congreso el cálculo del costo fiscal de cada proyecto que se trata, o sea, cada proyecto que va a la Comisión de Presupuestos, si tiene costo fiscal, se hace la cuantificación del costo fiscal. ¿Y qué dice la OPC? La OPC dice que con esta baja del impuesto a las ganancias, las provincias argentinas estarían perdiendo coparticipación que iría en un monto que oscila entre 1.300.000 millones y 1.700.000 millones de pesos. Entonces hicimos el cálculo rápidamente de cuánto perdería el Chaco, y el Chaco estaría perdiendo alrededor de 82.000 millones de pesos por esta baja del impuesto a las ganancias. Entonces, el planteo que yo hago es lo siguiente: yo estoy absolutamente de acuerdo de que el salario no pague ganancias, sí. Ahora, el sueldo promedio de los chaqueños no tiene nada que ver con 1.770.000 pesos. Ninguna Hay duda. muy poca gente en mi provincia que gana 1.770.000 pesos. Un profesor de una escuela secundaria del Colegio Nacional de acá de Resistencia, con 33 horas, gana 370.000 pesos de bolsillo. Un empleado municipal, con el sueldo promedio del empleado municipal del municipio de Resistencia, gana 384.000 pesos. Y entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? Nosotros, las provincias del norte, que tenemos salarios medios, bajos, financiamos de alguna manera la posibilidad de que los que tienen salarios altos dejen de pagar impuestos a la ganancia. Entonces, el planteo es simple. Yo se lo dije a Mayán en la reunión, que es senador de Formosa, se lo dije al senador Guerra, que es el presidente de la comisión, que es senador de La Rioja. Le digo, ¿cómo van a compensar esta pérdida de recaudación? A nosotros nos va a faltar el año que viene 82.000 millones, que son casi 3 masas salariales. Entonces eso para el Chaco es menos plata para los comedores, es menos plata para la tarjeta alimentaria, es menos plata para equipamiento de la policía, y entonces esa es mi preocupación, y ese es el planteo concreto que hicimos en el marco del tratamiento en Comisión de Presupuesto y Hacienda de la exención del impuesto a las ganancias. Correcto. Víctor, ¿dónde va justamente, porque esta semana ustedes, los senadores,
deberán tener justamente sesión y seguramente se va a elevar este tema también allí en la Cámara Alta para tratarlo y tratar de alguna manera aprobar de manera express, así por lo menos los habían anticipado justamente los medios nacionales, también con la presencia de Cristina Fernández allí justamente presidiendo el Senado. ¿Qué opinión te merece este tratamiento express que se le quiere dar al tema, cosa de aprobarlo y tenerlo obviamente como caballito de batalla en estas campañas electorales? Bueno, me preocupa mucho, por eso yo planteo un fondo compensador, que nos digan claramente cómo nos van a compensar, y que si tienen que avanzar, ya que avancen de forma unilateral. Y después, además hay otra cosa, hay un antecedente, la justicia. En el año 2019 se modificó una base de cálculo de un impuesto que es coparticipable. 15 provincias, entre las cuales están las que te nombré, Santiago del Estero, Formosa, La Rioja, Santa Fe, fueron a la justicia, Entre Ríos, y paralizaron el decreto. Entonces yo lo que le preguntaba a todos los senadores, ¿qué van a hacer si Massa no entra a la segunda vuelta? ¿Qué van a hacer el año que viene si esta ley está vigente? ¿Van a ir a la justicia y la van a paralizar? Entonces, ¿para qué vamos a aprobar la ley? ¿Para qué vamos a sacar una ley de esta característica? Entonces lo que digo, porque la Corte se despidió en esto, y que como el tema de la coparticipación es una ley convenio, hay que ponerse de acuerdo. De última habría que ir a un pacto fiscal y ponerse de acuerdo a las provincias. Bueno, bajamos ganancias porque le ponemos plata en el bolsillo de la gente, pero yo te compenso con el impuesto al débito y al crédito, te compenso con el impuesto país, te compenso de alguna manera para las provincias que no son beneficiadas. ¿Qué es lo que finalmente el ministro de Economía reconoció el fin de semana en la reunión de los gobernadores del Norte Grande, cuando se reunieron en Salta? Y ahora promete que va a mandar una adenda, o sea, va a mandar una ley complementaria para subsanar el error. Pero mientras tanto nosotros vamos a aprobar esta ley como está, y si después no aparece la adenda, bueno, esta es la preocupación. Y yo soy senador por el Chaco, y tengo, más allá de ser un opositor, tengo y siempre tuve la misma actitud, defender los intereses de los chaqueños ante el gobierno federal. Porque a esto que estamos tratando, que es un proyecto que tiene vigencia el año que viene, el ministro por decreto aumentó el mínimo no imponible para octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, este año, octubre, noviembre y diciembre, las provincias van a perder coparticipación. O sea que a los 82.000 millones tenés que sumarle lo que van a perder de estos 3 meses. Correcto. Entonces, Víctor. es preocupante porque obviamente nosotros, las provincias del norte y fundamentalmente el Chaco, necesita de los recursos del gobierno nacional. Y bueno, más allá de que podamos estar de acuerdo ideológicamente que el salario no debiera pagar ganancias, en esta instancia me parece que hay que priorizar, digamos, porque, te vuelvo a reiterar, el sueldo promedio de los chaqueños está muy por debajo de 1.770.000 pesos. Víctor, te pregunto porque en una situación similar que había anunciado en su momento el expresidente Macri de rebajar el IVA en algunos alimentos para ayudar justamente a los trabajadores y a las clases menos pudientes, generó justamente una andanada de recursos judiciales por distintas provincias porque eran coparticipables. Y ahora parece que esas provincias se olvidaron. Claro. Y el presidente de la Comisión de Presupuesto, que estaba sentado a mi izquierda, que conducía la comisión, y el presidente del Interbloque Mayán, esas 2 provincias son los que primero fueron a la justicia en esa oportunidad y paralizaron el decreto, porque la justicia le dio la razón. Entonces la verdad es que, bueno, no sabían muy bien qué decir, saben que fue una medida unilateral, que no fue acordada con los gobernadores, y entonces a partir de ahí hay muchos senadores de provincias, no solo de Juntos por el Cambio, sino también del oficialismo, que se empiezan a preocupar. Porque a fin de mes ahora se le va a caer la recaudación de octubre, noviembre y diciembre, a fin de año hay que pagar aguinaldo, hay que pagar sueldo. Y los gobernadores que entran tienen que empezar a planificar y a recibir las cuentas públicas que cada vez están más en rojo, digamos. Entonces, es una preocupación enorme y espero que finalmente, bueno, a ver si se puede subsanar. Así que en esa situación estamos, a ver finalmente qué pasa, si van a convocar o no, a ponerlo dentro de la sesión del jueves, en el caso que haya sesión, porque hasta ahora no hay convocatoria. Si van a poner o no la medida de sanción del impuesto a la ganancia que viene diputado.
Víctor, por otra parte te pregunto porque anoche el gobierno finalmente estableció un pago extraordinario adicional para los trabajadores titulares de las prestaciones por desempleo por 20.000 pesos, los cuales se van a abonar en 2 cuotas mensuales y consecutivas. Esto sería en octubre y noviembre. Todas estas medidas unilaterales que está tomando el gobierno en estos últimos tiempos de seguir poniendo plata, digamos, debido a la situación económica que vive el país, en otro momento se lo denominó Plan Platita, algo que están llevando adelante justamente este gobierno prácticamente a 20 y pico días de una elección nacional. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Bueno, mira, hay algunas cosas que ideológicamente coincidimos. Por ejemplo, la evolución del IVA a la canasta básica, nosotros coincidimos. Ahora, el problema es que toda esta medida que está tomando más ahora no forma parte de un plan integral de recomposición de finanzas y de una rediscusión del sistema tributario argentino. No hay una compatibilización de ingresos y gastos en una economía que está paralizada. Acá lo que hay es clásico, un plan Platita como un aumento descomunal del gasto público. Se dice que el costo fiscal, porque todavía no se termina de cuantificar porque siguen haciendo anuncios de medidas de distribución de fondos. Se dice que el costo fiscal, esto se decía hasta la semana pasada, cuantificado, el costo fiscal del plan de Massa son 3.770.000 pesos. ¿Por qué se financia? Bueno, los que fundamentan el proyecto te dicen que al ponerle más plata en la calle, eso va a aumentar el consumo. Bueno, normalmente estas cosas sí, es cierto, cuando vos le pones más plata en el bolsillo a la gente va al consumo. El mundo consume cuestiones de primavera de los impuestos como el IVA, por ejemplo, a la recaudación. Pero ¿cuánto puede ser el recupero? ¿El 20%, el 30%? ¿Y el 80% restante con qué se va a financiar? Con emisión monetaria. Y emisión monetaria es sinónimo de más inflación. Y entonces esta medida que para hoy parece una medida importante, para dentro de 3 meses va a estar absolutamente licuada por la inflación, porque no se hace dentro de un plan integral de estabilización económica tomando un montón de variables. Este es el problema. Es solo anuncio para la coyuntura y para la cuestión electoral. Víctor. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si Massa no entra al balotaje del 22 de octubre? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Hablemos como que estamos hablando entre amigos en una reunión tomando un café. Esa es la cuestión. Va a haber seguramente... La vida sigue y los gobernadores siguen en ejercicio hasta el 10 de diciembre y los que son reelectos seguirán en funciones, y los que no, vienen otros que tienen que gobernar, los intendentes lo mismo, porque en el caso del Chaco no va a afectar solamente a la provincia, afecta también a los intendentes, porque nosotros tenemos ley de coparticipación. Correcto. Entonces es un tema que obviamente desde el punto de vista económico y social en la situación que estamos preocupa mucho. Víctor, trayéndote al ámbito de nuestra provincia del Chaco y bueno, y como referente económico, digamos, de lo que es Juntos por el Cambio de nuestra provincia, ¿cómo ves vos las arcas económicas del Chaco para la asunción del gobernador Esdero? No lo sé. Yo espero que sea, como dice el gobernador Capitanía, una transición ordenada y que de alguna manera se empiecen a hacer esto lo antes posible y que se vayan mirando cómo son los números en la provincia. Pero los impactos de estas cosas lo va a sufrir el gobierno del Chaco sin ninguna duda. Y después de ver cuáles son los compromisos pendientes, cuál es la deuda flotante, cómo está el tema del pago de la energía en Sechet, por ejemplo, que debía 127.000 millones a diciembre del año pasado. Habría que ver si pagó la energía de estos meses, y del Estado en su conjunto, de la administración central, de las empresas, de los entes descentralizados. La verdad que hay que sentarse y mirar área por área para saber básicamente cómo están las cosas. Víctor, según tengo entendido y tenemos todos entendido que hasta el 5 de noviembre no se van a dar nombres, por lo menos para lo que va a ser el equipo de trabajo y la conformación del gabinete de Leandro Esdero, pero sí se sabe que están trabajando en todas las áreas, estamos refiriéndonos obviamente a economía, a educación, a seguridad y demás, en donde, bueno, a partir de esta tarde también con una reunión clave van a empezar a trabajar los equipos, es decir, tanto de Leandro Esdero como también de Jorge Capitanich para esta transición, digamos, de manera coordinada y adecuada.
Se habló la semana pasada, Víctor, también de distintas auditorías en organismos descentralizados del Estado para saber cómo están trabajando. ¿Qué crees vos que puede suceder? Que se pueda dar, digamos, esta auditoría y encontrarse con números verdaderamente en rojo, como lo dijo también Leandro Sdero hace muy pocos días en la televisión nacional. Bueno, mira, Leandro ya dijo que él quiere hacer la auditoría de corte, me parece que está bien, que coincido, porque es para saber exactamente qué recibir desde el punto de vista del estado de las cuentas públicas y de la situación patrimonial. Eso es normal en cualquier transición y en cualquier recambio de poder, digamos, en una provincia. Por lo tanto, habrá que esperar que se haga la auditoría correspondiente y a partir de ahí se sabrá exactamente cuál es el funcionamiento. Yo espero que las cosas no se agraven, que se administre de acá hasta diciembre con racionalidad como corresponde, para que el próximo gobierno pueda de alguna manera empezar a resolver tantos problemas que tenemos en nuestra provincia. No se olvide que el Chaco tiene la mayor pobreza, en el área metropolitana tiene la mayor pobreza de todo el norte argentino, 54% de pobreza tenía. Habría que ver ahora con la inflación galopante que tenemos cuántos nuevos pobres existen. Y entonces hay problemas de inseguridad, falta de equipamiento, hay que terminar con obras públicas, es decir, es un conjunto de cosas que obviamente el Estado tiene que seguir funcionando, así que habrá que tener paciencia, esperar finalmente el resultado de la auditoría y ahí vamos a saber los pequeños el estado de la situación económica y social de nuestra provincia. Correcto. Víctor, por último te pregunto por qué en las últimas horas también están corriendo algunas versiones de que justamente desde el sector del nuevo gobierno de Leandro Sdero podrían llegar a pedir el adelantamiento de la entrega del mandato de Capitanich para no esperar al 10 de diciembre y que la situación se vaya desmadrando, como algunos dicen. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Si lo escuchaste y si estás de acuerdo que eso pueda suceder. No lo escuché. La primera versión que tengo es la de ustedes, así que no sé nada al respecto. La verdad es que no tengo conocimiento de ninguna noticia y ni de ninguna conversación de ese tipo. Correcto. Víctor Siderman, senador nacional por Juntos por el Cambio Chaco, muchísimas gracias como siempre, Víctor, por esta conversación, ¿sí? Al contrario.